Hola, saludo especial. Qué bueno saludarles una vez más a través de su informativo NR Noticias con lo mejor del Ecuador y el mundo. No olviden suscribirse al canal, activar la campanilla, dejar los comentarios. Será muy interesante para seguir creciendo cada día. La Asamblea aprobó la Ley de Solidaridad Nacional de Daniel Noboa para combatir a las economías criminales. Pese a que los asambleístas de Pachacuti estaban amenazados para votar en contra, algunos terminaron votando. Ya les vamos a dar a conocer quiénes fueron esos asambleístas. La noche de este sábado 7 de junio, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 84 votos a favor y 1 en blanco, 10 abstenciones y 46 en contra. La ley de Solidaridad Nacional del presidente Daniel Noboa, el nuevo nombre dado por la Comisión de Desarrollo Económico a la ley urgente que fue enviada por el Ejecutivo para combatir las economías criminales. La sesión estuvo marcada por una carga simbólica y política. El presidente de la Asamblea, Nils Olsen, abrió la jornada con 1 minuto de silencio por los 4 comerciantes secuestrados y hallados en vida en una cisterna en Guayaquil, así como por los policías que capturaron a los presuntos sospechosos del caso y que luego fueron liberados. La aprobación se da en un contexto de aguda crisis de seguridad. El presidente Daniel Noboa declaró el conflicto armado interno en enero del año pasado. El país enfrenta un recrudecimiento de la violencia producto de la confrontación con organizaciones criminales transnacionales vinculadas al narcotráfico. Las tasas de muertes violentas han alcanzado niveles sin precedentes y según proyecciones citadas en el Pleno, Ecuador cerraría el año con más de 53 homicidios por cada 100.000 habitantes, muy por encima del promedio latinoamericano. El proyecto, que tuvo la aprobación unánime en la comisión con votos tanto del oficialismo como de la oposición, fue defendido por la asambleísta Valentina Centeno de ADN, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico. Durante el debate, Centeno afirmó que la ley responde al clamor ciudadano por seguridad y una reacción firme del Estado. Destacó que entre 2023 y este año 2025, Ecuador ha perdido unos 250 millones de dólares por delitos relacionados al robo de combustibles, razón por la cual se incorporó un capítulo específico sobre hidrocarburos. La normativa establece nuevas reglas procesales que además, como ampliación de plazo para casos de flagrancia, obligatoriedad de prisión preventiva para delitos relacionados con crimen organizado y la especialización de jueces y fiscales por tipo de delito. Aquí lo que buscamos es una respuesta contundente de las fuerzas del orden y también de los operadores de justicia, dijo Valentina Centeno. El debate estuvo marcado por las cifras de violencia. El asambleísta Steven Ordóñez, independiente, subrayó el respaldo multipartidista del proyecto. ¿Cómo no voy a apoyar esta ley si mi provincia, El Oro, está entre las más golpeadas por la violencia?, dijo. Además, resaltó que el artículo 17 de la ley dispone que los recursos incautados al crimen organizado se destinen al refuerzo de las fronteras. Sergio Peña, ex asambleísta que fue expulsado de la Revolución Ciudadana, ahora independiente, defendió su voto favorable al proyecto. La seguridad no tiene color político. Cuando te roban, no te preguntan si eres correísta o eres de ADN, dijo. Raúl Chávez, de Reto, aunque apoyó la ley, llamó a medir su impacto real y propuso crear una comisión multipartidista para supervisar su aplicación. Ya aprobamos 6 leyes similares desde diciembre del año 2023 y no hemos tenido los resultados esperados. Si las cifras no bajan, algo está fallando. El asambleísta Otto Vera del PSC fue enfático. Las estadísticas son graves. Si seguimos haciendo lo mismo, los resultados serían los mismos. El delincuente tiene que saber que hay un Estado fuerte que lo va a perseguir. Al respecto, la reforma tuvo también sus críticas y además varias demandas. Desde la Revolución Ciudadana, era de esperarse, Noemí Cabrera cuestionó la efectividad de las acciones del gobierno.
El presidente Noboa ofreció seguridad con el Plan Fénix y hasta ahora no vemos resultados. Aumentaron el IVA a un 3%, prometiendo fortalecer la policía, pero los delitos no han bajado. También señaló que otras leyes aprobadas por la Asamblea, como la prevención de lavado de activos, aún no cuenta con reglamento, lo que a su criterio frena su implementación. Y en el caso que todos esperan, que es el caso de la encrucijada que tenían los asambleístas electos por Pachacuti, un punto de tensión fue saber cómo votarían los asambleístas de Pachacuti, cuyo Consejo Político Nacional amenazó con expulsar de la bancada y de la oposición a los que apoyaran la ley. El asambleísta José Luis Nango de Pachacuti dijo que los asambleístas sí pueden hacer historia y que nadie les puede callar. Me levanto con el deber de hablar en nombre de la provincia de Pastaza, una provincia que hoy sufre los efectos del conflicto armado. Enfatizó mostrando su apoyo a la ley, a pesar de la amenaza de sus bases. Hoy enfrentamos una amenaza que supera al Estado, agregó. Nango expresó que como miembros de Pachacuti han sido críticos de ese proyecto de ley y que con las observaciones logran que el texto no vaya en contra de quienes defienden su derecho a la resistencia. A la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Carmen Tiupul, le dijo que no se amilane ante las amenazas recibidas. Hoy veremos de qué lado de la historia estamos. Espero que votemos pensando en ellos, acotó refiriéndose a los ciudadanos. Finalmente, 6 asambleístas de Pachacuti votaron a favor de la ley. 2 se mostraron en contra y 1 no asistió. Así entonces quedaron las cosas por el lado de esta votación de este proyecto de ley que fue enviado como urgente a la Asamblea Nacional. Pero ¿cómo quedó el indulto a los policías y militares? Se aplicará a partir de que exista una sentencia, lo que responde a la preocupación de inconstitucionalidades sobre esta figura. El indulto consta en el artículo 14 del proyecto y dice lo siguiente: indulto presidencial con efecto diferido en el marco del conflicto armado interno. En el contexto del conflicto armado interno, reconocido mediante decreto ejecutivo conforme lo establecido en esta ley, el presidente de la República podría indultar con efecto diferido por razones humanitarias o de interés público excepcional a personas procesadas penalmente por hechos relacionados directamente con dicho conflicto. Este indulto podrá ser otorgado dentro de la fase de investigación previa o en cualquier etapa procesal posterior antes de la sentencia. En razón del indulto, con efecto diferido, se suspenderá la prisión preventiva y el indulto entrará a regir una vez que la sentencia se encuentre ejecutoriada. Este indulto, con efecto diferido, únicamente podrá ser aplicado a los siguientes casos. Primero, cuando los hechos imputados correspondan a actuaciones en cumplimiento del deber realizadas en operaciones de seguridad, defensa o mantenimiento del orden público frente a grupos armados organizados. Segundo, cuando la persona procesada padezca enfermedades raras, huérfanas, catastróficas y o de alta complejidad certificadas por autoridad sanitaria y competente. Cuando se acredite colaboración significativa con la justicia, contribución sustancial al esclarecimiento de la verdad o reparación integral del daño en el marco del conflicto armado interno. En ningún caso podrán ser beneficiarios de esta medida quienes se encuentren procesados por delitos contra la administración pública, genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanilla, dejar los comentarios. Será muy interesante para seguir creciendo cada día. Nos despedimos. Seguiremos atentos al desarrollo de esta y de otras informaciones que se puedan desarrollar en el Ecuador o en el mundo. Hasta entonces.